Se dice en el comunicado que después de casi 3 horas, la Cruz Roja y las entidades policiales confirmaron lo que ellos denominan el asesinato a balazos de Sergio Rojas. Pero bueno, para ampliar un poco sobre este tema, está con nosotros vía telefónica don Gustavo Oriamuno. Él es líder de lo que es activista del tema de los indígenas en nuestro país, de lo que también es la organización DITSO, y él va a hablarnos un poco de qué es lo que ocurrió, don Gustavo, qué es lo que se dice sobre la muerte de don Sergio Rojas y cuál es el sentir de ustedes, los activistas en los derechos indígenas de nuestro país. Muy buenos días. Sí, buenos días, David, y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Sí, lamentablemente, ayer en la noche, según el parte oficial de la Cruz Roja, murió por causa de disparos de arma de fuego el compañero, amigo y gran líder indígena Sergio Rojas, del pueblo Bribri de Salitre, de Buenos Aires, de Punta Arenas, al sur del país. Efectivamente, los hechos pasaron como a las 9:15, 9:19 de la noche, los disparos, y posteriormente la policía, la Cruz Roja, confirman que el compañero había sido muerto a causa de estos balazos. Lamentablemente, sí. No, disculpe, continúe. Sí, lamentablemente la muerte, el asesinato de Sergio, porque hay que decirlo así, es solo un ejemplo más de las agresiones y violencia que han venido sufriendo el pueblo Bribri de Salitre y todos los pueblos originarios de Costa Rica, especialmente en la zona sur. Hechos de violencia como intentos de asesinato, quema de casas, quema de cosechas, persecución a las mujeres, violencia psicológica, amenazas, ya tienen una larga historia en nuestro país. Y lamentablemente más bien en los últimos años se han venido incrementando. Lo de Sergio es un caso más de esto, que llegó lamentablemente a su muerte, pero son muchísimos los hechos. Don Gustavo, a eso quería más bien, o quería retomar un poco, porque me parece importante explicarle a la gente, contextualizar cuál es la situación que se vive en Salitre. Ya son varias las ocasiones, pero tal vez, por lo menos acá en el gran área metropolitana y en muchas otras partes del país, no se tiene conocimiento de qué es lo que ocurre y cuál es esa pelea que hay por un tema de tierras y demás. Entonces, tal vez contextualizar eso para poner a la gente en claridad por qué es que tal vez se da este hecho lamentable la noche de ayer. Sí, efectivamente, especialmente en la zona sur de Costa Rica, se da un hecho de usurpación de las tierras que han sido declaradas legalmente como territorios indígenas. Esto implica de parte de la legislación nacional e internacional que las tierras que son declaradas como territorios indígenas son exclusivas para estos pueblos. Sin embargo, en la zona sur del país se ha venido dando un proceso de usurpación, de robo, de ocupación de estas tierras por parte de personas no indígenas. Se calcula en algunos territorios más, en otros menos, pero que aproximadamente el 75% de estas tierras están siendo ocupadas, usurpadas ilegalmente por personas no indígenas. A partir de esta grave situación que todos los gobiernos han permitido y que no han hecho absolutamente nada para remediarlo, los y las compañeras indígenas de diferentes territorios han ejercido su derecho a la tierra y han reivindicado este derecho. Y desde hace años, pero se podría decir que desde hace unos 10 o 11 años de manera más sostenida, han venido recuperando estas tierras que les han robado. Ante esta recuperación, totalmente amparada en el derecho nacional e internacional y en su cultura, ante estas recuperaciones se ha venido dando varios actos sistemáticos de violencia contra estos pueblos, que como indicaba han generado la muerte de Sergio ayer por luchar por eso, y han generado múltiples actos de violencia contra estos pueblos.
Don Gustavo. Quisiera recortar, sí. No, quería retomar también un poco esta idea que usted decía sobre las diferentes adversidades que han estado viviendo durante muchos años en este territorio de Salitre, esta comunidad bribri, sobre lo que es la quema de cultivos, las diferentes amenazas que han tenido, ya son varias las ocasiones que hay heridos por armas de fuego. Usted habla de que las autoridades de los diferentes gobiernos anteriores no han podido tener pues cierto peso en lo que ha sido esta comunidad y en este tema. ¿Qué es lo que pretenden a raíz ahora de la muerte de don Sergio Rojas ustedes? ¿Qué pretenden hacer con las autoridades gubernamentales? En el gobierno también hay cierta representación que tiene pues en teoría peso con la comunidad indígena. ¿Qué es lo que pretenden ustedes a partir de ahora, que ya es pues la muerte de alguien la que está en vivo? Sí, bueno, primero que todo, indicar que esto tiene su historia, solo para recordar en el caso de Sergio, aunque ya reitero que no es el único. En el 2012, por ejemplo, con la participación de varios partidos políticos, Sergio fue declarado no grato por la Municipalidad de Buenos Aires debido a su lucha contra esos usurpadores terratenientes. Por ejemplo, el domingo 9 de septiembre del 2012 se dio una reunión en Buenos Aires, en el gimnasio de la escuela, donde se dijo abierta y públicamente que había que asesinar a Sergio Rojas. El 17 de septiembre del 2012 se da a las 5:45 de la tarde en Cebror, se da el primer atentado contra la vida de Sergio Rojas. Y así, múltiples agresiones contra Sergio y contra otros compañeros en Salitre, en Cabadra, en Térraba. Imagínense que todo esto llevó a que en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera medidas cautelares a favor del pueblo bribri de Salitre y del pueblo Broran de Térraba. O sea, el Estado costarricense tenía que tomar medidas para proteger la integridad física y territorial de ambos pueblos, y hasta el momento no ha habido voluntad ni del gobierno de Laura Chinchilla, ni de Luis Guillermo Solís, ni el de Carlos Alvarado para hacer efectivo estas medidas. Entonces son una serie de actos, no son aislados, hay gente, hay grupos de terratenientes violentos, han sido identificados en todos estos hechos, y sin embargo la impunidad es lo que reina hasta el momento. No ha habido un solo detenido, las causas que se inician por estos actos violentos después son abandonadas porque dicen que no hay pruebas, y muchas otras excusas que más bien en el año 2014 Sergio Rojas fue detenido y encarcelado injustamente por razones políticas durante 6 meses. A los 6 meses lo soltaron y en un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Perfecto. Ahora nuestra solicitud de organizaciones no indígenas, no puedo hablar por otras organizaciones, pero nuestra solicitud es no más impunidad. Queremos que se llegue a los culpables intelectuales y materiales de este vil asesinato. Vamos a hacer todo lo que se pueda a nivel nacional e internacional para que esto no quede impune, y también para que se cumpla todo lo que el gobierno de Costa Rica tiene que cumplir para que estos pueblos tengan y disfruten plenamente su derecho a la tierra, su derecho a su cultura, a su educación, a su autonomía, a su autogobierno. Perfecto, don Gustavo. Nada más indicarle a las personas que nos siguen a través de TC Costa Rica Televisión que en este momento estamos viendo la imagen de don Sergio Rojas, que como estábamos mencionando, pues fue asesinado según la denuncia que se hace ayer en horas de la noche en Salitre de Bribri por 15 balazos, como se comenta en el comunicado de prensa. Muchísimas gracias a don Gustavo Oriamuno, quien es representante de DITSO, y que pues por supuesto vamos a estar ampliando acá en Costa Rica Noticias lo que es este hecho.